corriente, ¿no es cierto?, en otra cosa. Por eso le creen, ¿por qué? Por dos razones. Porque en el Perú hubo un mito de la revolución necesaria. Yo no quiero retar a los que estamos acá, pero yo levanto la mano que yo fui uno de los que creyeron en mi generación que era necesaria una revolución en el Perú. ¿De acuerdo? Fue así. Lo creímos ampliamente y muchas otras gentes en América Latina. De modo que la propuesta del doctor Guzmán no fue pues una cosa en el aire. Las izquierdas, todo el mundo pensábamos que iba a haber había 13 izquierdas en el momento que se funda Sendero. Hay un libro estupendo, el de... Yo pues mis apoyos están en los libros, que están escritos por seres humanos, no son la tontería esa del teléfono portable, no, libros. Entonces, Mirko Lauer habla del reformismo burgués en un libro estupendo donde están las mejores cabezas de la izquierda que discuten. No conocíamos a Abimael. ¿Por qué? Porque no era un intelectual, no había escrito nada. Era un profesor de filosofía política en la Universidad de Ayacucho, cuyo rector le pidió que formara un partido político. Así estaba el Perú. ¿Y qué curso dio el filósofo Abimael Guzmán? Un curso sobre Emmanuel Kant, sobre Marx, no, historia del comunismo peruano. Ese era el curso del doctor. Entonces, acá, a partir del mito de la revolución necesaria y del voluntarismo, él decide ser el continuador de Mao, lo cual prueba la fragilidad de nuestra sociedad y cómo en un punto aislado del Perú, el Perú está bastante aislado por muchas razones geográficas, historias y económicas, y además Ayacucho, hay unos jóvenes crédulos que le siguen porque piensan que están en la línea de la historia. Esto viene bien al caso de esta comisión y del problema que tomamos, la debilidad cognitiva que tienen hoy día y siempre los peruanos porque estamos fuera del campo de la historia y nos puede engañar cualquier propuesta. No pienso que era un engaño, él creía en eso. Y entonces, en nombre de los antropólogos, para no hacerlo más largo, en el Perú siempre hubo mesianismos políticos. Y esto se toma como una continuación religiosa de las no terminadas, el no terminado trabajo de la Iglesia, porque hay corrientes mesiánicas que esperan el Incarri, el retorno y la venganza del pueblo andino, etc. Entonces, esto no es cualquier cosa. Esto no es los montoneros, los tupamaros, un partido comunista. Eso es occidentalización, eso es modernidad. Esto está siempre hirviente y posible, con todos los elementos de resentimiento social que son justificados, porque usted lo sabe muy bien, nosotros que estamos acá, sabemos que mal ha sido tratado el pueblo siempre, como ha habido racismo y todo eso pues flota en el tema. Entonces es un tema, repito, voluntarismo, ego personal. Bueno, los políticos peruanos tienen un gran ego, casi todos, pero en este caso en Ayacucho, no en otro sitio, no en otro lugar. En San Marcos no hubiera durado mucho tiempo. Una buena carcajada en una clase del profesor Guzmán hubiera acabado con esto. No los dejaban ni fumar, ¿no? Entonces era ya un autoritarismo aprobado. No olvidemos que estamos en un país donde se ha votado por autoritarismos y que se ha llegado al poder precisamente porque se amenazaba. Así que tampoco es que esto sea demasiado exótico. Mesianismo lo hay en el Perú. Y luego el mito de la revolución que ya no creemos, porque el pueblo peruano, ni en el mundo, pero el pueblo peruano siempre puede haber, ha entrado al mercado. Y ya los conceptos y las motivaciones han cambiado por completo. Y queda pues el subdesarrollo cultural en las regiones y en las capas sociales. Entonces cualquier forma nueva, protestante por ejemplo, mañana, ¿por qué no? Y cosas así, puede volver a aprender. De manera que el último elemento que falta acá es porvenir. Pero como
Hoy día, el Nuevo Sendero no es claro, quiere ser partido, pero no se decide a renunciar, ¿no? Yo estuve en España cuando hubo la transición y todo el problema que tenía el Partido Socialista Obrero Español era que tenía que sacar de su carta una frase. En el programa de gobierno para Felipe González, si ganaba, tenía que decir en la dictadura del proletariado, iban a perder. Entonces Felipe González dijo, sacan esto de la dictadura del proletariado, yo no me presento. Dijeron, no lo sacamos, es un término, ¿no? Es el programa de Iglesias, de Pablo Iglesias. Entonces Felipe González se fue a su casa, el partido se vino abajo y después hizo un congreso y sacaron la dictadura del proletariado. Entonces, esto nos dice pues que lo que va a venir en el porvenir, sospecho que va a ser un senderismo chicha, a mitad violento, a mitad dentro de los maestros, a mitad también diciéndose heredero de sendero, que no se va a aclarar porque la ambigüedad paga. Y entonces eso de aclararse, ponerse, ser una izquierda normal como las otras que quieren ser gobierno legal, no les conviene. Hay una situación de tensión social muy fuerte y entonces no va a ser muy claro y va a continuar los errores de apreciación sobre la historia de Miguel Guzmán. Aceptó los acuerdos con Montesinos, nunca vivió en el campo, lo capturaron en un barrio elegante, lo descubrieron porque vivía estupendamente. Lean el libro de Zapata. ¿Saben cómo encontraron dónde estaba escondido? Seguían a 3 señoras, ¿no? Que las señoras de la clase alta limeña, como pasaron muchos católicos por su pureza al senderismo. Y entonces un día entraron las 3 señoras que la llamaban Paloma 1, Paloma 2 y Paloma 3, cosas del servicio de inteligencia, y entonces se pusieron de pronto juntas, cosa que no deberían hacer nunca, y entraron a una tienda de perfumes y de perfumes. Y salieron con un paquete, bien empaquetado las 3. Y el policía que hacía esto, que era un coronel en retiro, se puso a pensar, eso es un regalo, es un regalo. Y era justo la fecha anticipada del aniversario de Miguel Guzmán. La siguieron a las señoras y llegaron a la casa que luego entraron. Le iban a llevar el regalo. Este es el héroe que nos ha costado miles de muertos, ¿no? Que se rindió cuando apenas lo tomaron, y que esta historia no se conoce, no se sabe, no se quiere decir, ¿no? Entonces estamos en el mundo chicha, donde todos los rostros y todas las máscaras se van a tomar. Eso es lo que quería decir, que acá falta unas palabritas más. Muchas gracias, señor Neira. Quería hacer una aclaración el señor Pedro Ayaranca. Quería yo un poco incidir en el tema de la denominación, ¿no? Respecto al conflicto armado, las jurisprudencias internacionales efectivamente definen mejor por ese lado, ¿no? Conflictos armados internacionales, conflictos armados nacionales. Las internacionales, el enfrentamiento entre 2 o más países, y en los internos, la sublevación de un grupo armado contra el Estado o contra 2 grupos armados internamente. Pero en el término de terrorismo sí había una serie de problemas en cuanto a la definición. Sin embargo, la Real Academia ya ha incorporado actualmente, ¿no?, la determinación de terrorista. Dice que practica actos de terrorismo perteneciente o relativo al terrorismo. O relativo al terrorismo. Nada más. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor César Guadalupe. Creo que hay 2 cosas importantes acá. Una es las palabras como tales y otra es el contexto en el cual queremos usarlas para que las cosas sean muy claras, ¿sí? En ese sentido creo que le pedí a Eugenia Fernández tener algunas definiciones muy claras para no cometer errores por
cosas que son más técnicas, digamos, es bien importante. Solo quiero hacer, habiendo dicho eso, quiero hacer referencia a algunas cosas que creo que es importante decir, ¿no? Si se habla de terrorismo de Estado, se está hablando de una política expresa. Eso no ha habido en el Perú, ¿no es cierto? Lo que ha habido es un rol de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales como ejercicio del uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. Y en ese marco pueden haber pasado algunas cosas que no debieron suceder, pero eso es otra cosa, ¿no? No es una política expresa de terrorismo. Entonces creo que hay que entenderlo desde ese lado, o sea, y por qué eso no funciona. En el término terrorismo, la definición que está acá, a mí me parece correcta, igual como señor almirante, aunque quiero hacer una reflexión sobre ella. Estrategia política que utiliza el terror como mecanismo de control de población. Le estamos reconociendo un estatuto político al asunto, que en algún momento puede tener sentido, pero hay que tener un poco de cautela con eso, y eso está vinculado a la definición de Sendero y el MRTA como organizaciones obviamente no guerrilla, no insurgente, no partido, sino movimiento terrorista o movimiento criminal, porque ha cometido crímenes que van más allá del terrorismo definido de esta manera. Digamos, su vinculación con el narcotráfico va más allá de esto. Entonces ahí hay que no necesariamente optar por un término, usar distintos términos en distintos momentos dependiendo a qué uno se pueda querer hacer referencia. El informe de la Comisión de la Verdad como fuente de información es una fuente de información, no tendría por qué ser nunca la única. Eventualmente creo que se ha discutido acá la importancia de, han pasado ya varios años de este informe, revisar algunas cosas, eventualmente algo hay que hacer al respecto porque efectivamente hay cosas complicadas. Y el último, por supuesto, que quiero comentar es que en ningún caso hablar después de lucha popular o algo así, ¿no? Yo viví los años más complicados de esto en el sur andino y recuerdo haber sido emplazado por Sendero Luminoso en una conferencia sobre estos términos. Y yo normalmente no lo menciono porque no es el punto, pero creo que a todos nos tocó enfrentar esto de alguna forma. Yo estoy muy agradecido a la policía y a la Fuerza Armada, a pesar de que 2 días después tuve un shock por ese evento en el cual yo me paré frente a Sendero. Tuve un evento un poco desagradable con la policía, pero no importa. Digamos, yo entiendo que la policía pueda confundirse también en determinadas circunstancias cuando pasan cosas, pero creo que es bien importante reconocer que lo que sucedió esos años era, digamos, Sendero Luminoso de un lado y el país entero del otro. Y en ese país entero podemos habernos equivocado, cometido errores, así, cosas que no debimos hacer, pero esos son los bandos. No es esto por aquí, esto por acá y la sociedad como si hubiéramos estado en vitrina. No estuvimos en vitrina, nos tocó, digamos, cosas muy duras en muchas circunstancias y estuvimos en el lado que teníamos que estar, ¿no? O sea, porque había que estar, algunos no, pero digamos muchos estuvimos del lado que teníamos que estar y fue difícil. Y fue difícil porque incluso en el lado que había que estar había discrepancias, había diferencias, había cosas que a veces nos separaban y nos complicaron un poco la vida y ahí solo que todo esto lo manejamos, también lo hubiéramos podido manejar mejor de otra forma, ¿no? Pero esas cosas pasan en la vida. Entonces creo que es bien importante revisar algunos términos técnicos, obviamente no es líder, es cabecilla. Y una cosa, perdón, me olvidaba, sobre el tema del pensamiento Gonzalo. Creo que es súper importante reconocer o afirmar que había un proyecto de instauración de un régimen antidemocrático, totalitario, abusivo, para poder conjurar el riesgo de Sendero respuesta a las injusticias. Ese es uno de los discursos más complicados que hay acá, que Sendero se equivocó, pero en realidad estaba en el lado de lo correcto porque reclamaba por la injusticia. Ese discurso es un discurso que hay que desmontar. Y hay que desmontarlo diciendo una cosa que es bien importante. No solo se trata de en qué país estábamos y qué problemas estábamos, sino qué cosa querían construir. Y querían construir una cárcel para este país. Eso es lo que querían construir, ¿no? Entonces hay que también enfocarnos en ese otro lado. A mí no me gusta mucho la idea del pensamiento de Gonzalo porque le da un estatuto teórico que no tiene y una pretensión que no debería tener, pero sí sirve como referencia para decir hay un proyecto de construcción de una sociedad totalitaria. Perfecto, ¿no es cierto? Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el almirante Ian Pietri. Gracias, presidenta.
en realidad ni el término lucha armada ni el término lucha popular yo lo pondría. Yo creo que sería más digerible llamarle un ataque subversivo de grupos terroristas al Estado peruano, con explicación de que no fue solo Sendero, también fue el MRTA. La crisis de violencia, yo creo que la crisis de violencia fue una crisis de desinformación al Estado peruano. La gente hasta ahora no tiene claro realmente qué cosa es lo que pasó. No es que sea una crisis que hay. Abimael Guzmán en la historia es líder o cabecilla. Yo diría que es un líder de banda armada. Así es. Conflicto armado interno, yo no creo que ese término se deba utilizar. El informe final de la Comisión de la Verdad como fuente de información. Yo digo, ¿ya terminó la subversión en el Perú? ¿Dónde van a meter los hechos que todavía no han sucedido o alguien los va a inventar? ¿O el Museo de la Memoria es un museo stretch y tiene su sucursal ahora en Ayacucho? Ahí de repente van a mandar algunas cosas que todavía no han sucedido. O sea, yo creo que la verdad no se escribe mientras se está realizando. O sea, la verdad se escribe cuando ya terminó. Y aquí no hemos terminado. No ha terminado la subversión. Yo estoy convencido de que muchos de estos que han sido soltados no han declinado ni han pedido perdón. O sea, yo creo que el único que yo he escuchado decir perdón es a Peter Cárdenas Schutz. Ninguno de los otros ha dicho algo parecido. Entonces, no se olvide lo que dijo antes nuestro querido amigo experto en la subversión. La subversión, según Abimael, en los escritos que yo tengo y que los he leído, dice que es un acto que va a durar de 50 a 100 años y que a nuestra generación lo que le toca y la próxima generación tendrá lo suyo. ¿No lo dice así? O sea, yo creo que quien dice que esto ha terminado, yo creo que está muy equivocado. Y no se olviden también que Sendero Luminoso no avanza en tiempos cronológicos, no se fijan la fecha, el 31 de diciembre va a pasar, no, ellos van por saltos. Puede pasar 10 años y no se produce nada y de repente, como fue el tema de la embajada del Japón, la gente decía, capturaron a Polay y ya se acabó con el tema. Mentira, salieron a la calle como 10 años después. Sendero Luminoso y el MRTA, guerrilla, agrupación insurgente, partido político, movimiento terrorista, le diría yo. Pacificación nacional, creo que el estado natural de un estado, valga la redundancia, es pacífico. No podemos pensar como un objetivo que tengamos conservador, que no se mueve. La idea es que todos los estados vivan en paz. La reconciliación nacional, yo creo que aquí hay un problema serio. No es un tema de que sea un deseo. El deseo puede ser que exista, pero la reconciliación nacional requiere de una voluntad de todos los peruanos, no solamente de un grupo. Y hay reconciliaciones y reconciliaciones. Por ejemplo, en la Argentina buscaron la reconciliación nacional, tuvieron una amnistía, lo soltaron, vino otro presidente y la cambió. Volvieron a ponerla, la volvieron a cambiar. Igualito pasó en Uruguay, igualito pasó aquí en Perú cuando Fujimori dio la amnistía. O sea, es un término bastante relativo, el término reconciliación nacional, y difícil de alcanzar. Pero para poderlo alcanzar, volvemos al punto de partida.
hay que tener la verdad verdadera. Mientras no existe una verdad verdadera, no habrá. Y tampoco creo yo que los subversivos deben de pensar de que aquí la Fuerza Armada tendrá un general Balsa, no sé si ustedes se acuerdan de él, que declaró, siendo comandante general del Ejército de la Argentina, que pedía perdón en nombre de la Fuerza Armada por la lucha. ¿Verdad que lo que pasó en la Argentina fue distinto a lo que pasó aquí en el Perú? Pero de todas maneras, yo he estado en la Argentina y las críticas hacia ese hombre, porque se rindió incondicionalmente. ¿Y cuál fue el resultado? Todos a la cana, los militares, no los civiles, los que estaban adentro, Sambuchi y todos ellos, salieron para afuera, como ha pasado acá. Hoy tenemos una gran cantidad de oficiales en la cárcel o escondidos, porque si no los meten a la cárcel, y la mayoría de los terroristas ya están afuera. O sea, lo ancho y lo angosto. La reconciliación para que, hay, como decía, el derecho a la memoria, eso es un tema inherente al ser humano. El que quiere recuerda y el que no quiere no recuerda. El rol de las Fuerzas Armadas contra el terrorismo fue la defensa de la democracia. No estaríamos hoy día sentados aquí si lo hicimos bien o mal. Hay problemas que hay que discutirlos, pero el país tiene democracia hoy en día porque la Fuerza Armada, los comités de autodefensa y los propios partidos políticos se comprometieron en luchar y buscar la pacificación. El denominado pensamiento Gonzalo y su interpretación en los libros de historia, bueno, él tiene ya un pensamiento que nadie lo está diciendo, que él quería crear un Estado nuevo sobre las cenizas de lo que quedara, que esa era la figura de Pol Pot en Camboya. Tiene escritos, ha hecho eso, no ha escrito nada, pero es lo que quería crear la República de Nueva Democracia sobre la ceniza de lo que quede, lo cual es un pensamiento polpotiano. El derecho. Así es. Pero no lo han jugado por el dominio del hecho hasta ahora. Eso es lo curioso, ¿no? Lo han jugado por todo menos por el dominio del hecho. Derecho a la memoria es un acto natural. El terrorismo, estrategia política que utiliza el terror como mecanismo de control de la población, es una de las formas de la subversión. Y el terrorismo de Estado creo que no se aplica a nosotros porque la participación de la Fuerza Armada no fue un acto de terrorismo de Estado. Cumplió con su deber, bien o mal, pero cumplió con su deber. Eso sería todo. Muchas gracias, almirante Gianpietri. Saludamos la presencia de la congresista Alejandra Aramayo. Tiene la palabra el canciller Francisco Tudela. Muchas gracias, presidenta. Sí, en primer lugar yo creo que tenemos que comprender que las políticas educativas y las políticas mediáticas que hemos seguido hasta ahora no nos han unido, nos han dividido. El Perú es un país fracturado, donde hay una profunda exclusión y hasta proscripción de política, y que eso naturalmente no nos conduce por buen camino hacia el futuro. Hay que comprender también que necesitamos una historia serena y veraz que nos diga quiénes somos los peruanos. Pero veraz, porque no es una crítica al doctor Guadalupe, que debe estar preocupado con lo que voy a decir, pero no se trata de un relato ni de una narrativa, porque esos dos términos presuponen que yo hago lo que quiero con los hechos. Se trata de historia. Y entonces necesitamos una historia veraz, con lo bueno y lo malo,
Ya el doctor Hugo Neira se ha explayado en eso, y es una historia que tiene que decirnos quiénes somos en lo bueno y lo malo. Y ahí voy al siguiente punto. El Perú es el actor fundamental de esta tragedia. Esto ha sido como una tragedia griega. Y entonces los programas tienen, por ejemplo, 3 claves. El doctor Molinari las ha explicado: personas saludables, buenos ciudadanos, productivos, etc. Pero lo que es fundamental es comprender que el Perú es una sociedad que tiene una historia muy rica y que tiene un sentido de nacionalidad, de identidad que es complejo, pero que está ahí, y que no podemos abstraer eso porque la economía se ha globalizado y que vamos a ser productores y consumidores y qué sé yo. Tenemos que centrar los textos educativos en el drama peruano, ¿no? Y el Perú tiene que ser mencionado en estos textos porque daría la impresión que esto ocurre en cualquier lugar. Luego, yo creo que hay un aporte muy importante de la doctora Segarra, que es que los textos no mencionan en ningún momento los derechos fundamentales. Y eso, naturalmente, es más que un defecto en el texto. Es una omisión imperdonable. Admitir que se usa la democracia como la puerta de entrada para una política de terror, y por el otro lado no decir en el texto que esto implica una violación frontal a los derechos fundamentales de los peruanos, no es una omisión. Es terrible no haberlo hecho. Luego, sobre la terminología. Yo creo que la terminología es enormemente importante y no es una cosa sobre la cual debamos ponernos de acuerdo. El término de la disciplina del derecho internacional es derecho internacional de los conflictos armados y del uso de la fuerza. Todos los términos están en la enciclopedia Max Planck de Derecho Internacional. O sea, todos los términos están identificados, salen de las regulaciones de La Haya de 1907 y de 1909, de las convenciones de Ginebra de 1900, de las 4 convenciones de 1947, de los protocolos adicionales de 1977 a las convenciones de Ginebra. Textos todos, tratados todos, en los cuales el Perú es parte desde el primer momento. Y por lo tanto no es una terminología que podamos darnos el lujo de escoger, porque es una terminología que nosotros como Estado Nacional hemos aceptado al firmar esos tratados. Esa es la terminología que tenemos que utilizar. Hay una magnífica enciclopedia de Derecho Internacional que la hace el Instituto Max Planck, ahí está todo explicado. O sea que no hay misterios respecto a quién es combatiente, quién no es combatiente, quién es un criminal, quién es un soldado, cuáles son los requisitos. Por ejemplo, la MRTA de la Embajada japonesa hizo una parodia. Llegaron todos vestidos con la misma ropa, con una pañoleta que decía MRTA, portaban las armas abiertamente, o sea, como si cumplieran con los requisitos de las regulaciones de La Haya. Se olvidaron de un punto, el distintivo fijo. El terreno, el control del terreno, una cadena de mando que no tenían. O sea, no es fácil hacerse pasar por combatiente, no se puede. Hay una serie de requisitos exigidos en el derecho internacional que es constitucionalmente derecho peruano, o sea, inescapablemente. Lucha popular no fue porque el pueblo no participó, el pueblo fue la víctima, los campesinos fueron las víctimas. Fue una agresión terrorista o subversiva, como se quiera escoger, contra la sociedad peruana, contra el orden constitucional del Perú. Fue una agresión terrorista contra la sociedad peruana y el orden constitucional. Eso es, como bien ha indicado el almirante Ian Pietris, el término del diccionario de subversión. Sobre crisis de violencia, la crisis de violencia da la imagen de la combustión espontánea. Ya lo que prende fuego por sí solo no fue así.
Fue una crisis planeada, por lo tanto es violencia terrorista unilateral. Y digo unilateral porque hay un tema muy importante al cual el doctor Neira se ha referido, que es el carácter de mitomanía en Abimael Guzmán. Era un mitómano, era un líder indiscutido terrorista, y el término que debe usarse es líder terrorista. Y además mitómano porque inicia las acciones cuando ha habido un proceso revolucionario en el Perú. Podemos discutir lo que sea sobre si debió hacerse o no, pero se hizo. Ya, como dicen los chicos, ya fue. Y hay la ley de las consecuencias no deseadas o no planeadas. Y evidentemente la revolución transformó al Perú. El 60% de la población vivía en el campo. Hoy, alrededor del 84% de la población vive en las ciudades. O sea, cambió la demografía, cambió la sociología del Perú. Estamos en otro país. Pero Abimael Guzmán no se dio cuenta. En 1978, Deng Xiaoping cambia el rumbo de la China. En vez de darse cuenta que el comunismo ha acabado, porque ese es un signo visible escrito en la pared, lo que hace Abimael Guzmán es colgar unos perros en los semáforos en 28 de julio de 1980 diciendo muerte a Deng Xiaoping. O sea, luego en 1989 cae el muro de Berlín y se disuelve el mundo comunista. Persiste. En 1991 desaparece la Unión Soviética. Persiste. Un mitómano. Sobre el informe final de la Comisión de la Verdad, no es final porque la violencia terrorista es un proceso en curso. Y por eso, si es un proceso en curso, deben hacerse correcciones cuando hay hechos nuevos o se sabe que los hechos... Bien, a las 2 de la tarde con 53 minutos dejamos el hemiciclo Raúl Porras, donde justamente está trabajando desde muy temprano esta mesa de trabajo titulada Los contenidos educativos sobre el terrorismo en los textos de la educación básica regular. Hay que indicar que esta mesa de trabajo contó más temprano con la presencia del presidente del Congreso, Luis Galarreta. En estos momentos se está escuchando el ex canciller, el señor Tudela, también está el vicealmirante Jean Pietri, también el experto Yaranga, para hablar sobre este interesante tema. Pero nos vamos